Estoy segura de que muchísimas veces has escuchado que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Y esto no es del todo así, según desmintió The New York Times en un artículo del 2018. Parece que no es tan exacto, pero de lo que no tenemos ninguna duda de que esta industria es una de las que más perjudica no solamente el medio ambiente, la tierra, sino la calidad de vida y la economía de algunos países del mundo. Si tienes más de 20 y tantos o 30 años, estoy completamente segura de que te has dado cuenta de cómo ha empeorado, cómo ha degenerado la calidad de las prendas que compramos hoy en día, y además esto se acelera a pasos agigantados. Parece que cada año la ropa es cada vez peor. Hay datos muy alarmantes que indican la gravedad de la situación de la industria de la moda, como que provoca el 10% de las emisiones mundiales de carbono, es la segunda manufactura que más agua consume y la responsable del 20% de la contaminación de los océanos del planeta. Además, se estima que unas 75 millones de personas en todo el mundo se dedican a la confección, siendo la gran mayoría mujeres, y menos del 2% obtienen un salario digno. Desde el año 2000 la producción de ropa se ha duplicado y se estima que el consumo de ropa aumentará un 60% para el año 2030. No pretendo ser catastrófica, pero en este vídeo he querido recopilar la información acerca de la evolución de la industria y explicar un poco cómo es que hemos llegado a este punto en el que consumimos ropa como si fuesen artículos desechables, como si fuesen consumibles, comida, bebida o papel higiénico básicamente. Gran parte de la información que vais a ver en este vídeo las he extraído de libros como La moda justa, Fashionopolis y muchos documentales como The True Cost. Voy a dejaros la bibliografía en la cajita de descripción. No quiero ser una chapas, simplemente voy a hacer un recorrido rapidísimo en este vídeo para que entendamos cómo estamos en el punto en el que estamos y poder llegar a algunas conclusiones razonables y barajar opciones que puedan desacelerar la catástrofe que se viene o en la que estamos sumergidos. Pero antes de comenzar, quería darte las gracias a ti por estar aquí viendo este vídeo. Si no te has suscrito al canal y te interesa la moda, la industria de la moda y el emprendimiento en moda, te recomendaría que te suscribas y le des a la campanita de notificación. Dale like a este vídeo si es que te gusta y compártelo, porque eso me ayuda a mí muchísimo a seguir creciendo y seguir invirtiendo tiempo en hacer estas investigaciones y estos vídeos. También te recuerdo que puedes pasarte por mi Instagram, donde soy bastante activa, y puedes suscribirte a la newsletter, que es un email que envío semanalmente con información que estoy segura que te va a interesar. Además, como estamos celebrando que ya somos más de 3.000 suscriptores en este canal de YouTube, voy a estar sorteando 3 maravillosos libros de moda. Uno es este, el pequeño libro de Alexander McQueen, Armario Sostenible y En las trincheras de la moda. Los 3 son libros que a mí personalmente me han gustado muchísimo y de los que he aprendido mucho, así que en el primer comentario voy a estar anclando el enlace donde puedes participar. En el próximo vídeo que subo a YouTube estaré anunciando los ganadores, aunque evidentemente también les contactaré por email. Sin más preámbulos, vamos a empezar por los inicios de esta industria de la moda. Para resumir muchísimo esta parte, mencionar que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de cubrirse. Esto lo ha hecho desde el inicio de los tiempos, aunque inicialmente era una necesidad básica, la de cubrirse del frío o protegerse de heridas. No fue hasta el siglo XV que el hombre empezó a identificar la moda como una herramienta de expresión y no solamente como algo funcional. Primero fueron los reyes quienes empezaron a expresarse, digamos, mediante la moda, y después fueron los burgueses o esos ricos que tenían poder adquisitivo, que tenían nivel adquisitivo para comprar tejidos lustrosos y mostrar quiénes eran. La moda se había convertido en una herramienta de expresar quién eres y cuál es tu nivel adquisitivo. Ya para los siglos XVII y XVIII se mostraba el estatus mediante la moda. Esta se volvió mucho más exuberante y llamativa, y se desarrollaron nuevas técnicas y materiales, con lo que se creó toda una industria que se consumía por gusto y no solamente por necesidad de cubrirse.
Vamos, que para este punto la moda ya movía dinerito. Por estas fechas París se convierte en la capital del lujo y de la moda y en el año 1672 nace la primera revista de moda que ya hablaba de las tendencias que venían, es decir, la gente ya quería saber qué es lo que vestían los reyes, la gente importante para poder imitarlos. Nace el concepto de tendencia y de hecho fue todo un furor. A partir del siglo XIX, con la industrialización, comienza la producción en masa. En 1846 se había patentado la primera máquina de coser y esto cambió por completo la manera de confeccionar y el valor que se le daba a la ropa. Tenemos que entender que hasta que no se inventó la máquina de coser todo se cosía a mano, así que era muchísimo más lento. Ahora, aunque evidentemente se necesita una costurera que guíe a la máquina, el proceso es muchísimo más rápido y la ropa tiene menos valor. Evidentemente no tiene nada que ver con lo de hoy en día, pero ahí existió una aceleración. Estamos en el siglo XIX. En la segunda mitad de este siglo, el famosísimo diseñador de origen británico, pero afincado en Francia, Charles Frederick Worth, inventa el concepto de marca, es decir, es el primer modisto que empieza a firmar sus creaciones, pone una etiqueta. Aquí nace la marca. La ropa empieza a tener valor no solamente por lo que es a nivel tangible, sino intangible. ¿Quién es el creador? Él pensó que del mismo modo que los grandes pintores firmaban sus obras y esto aportaba muchísimo valor a la pintura, él podía o los diseñadores podían firmar su obra, en este caso un vestido o una prenda, e incrementar el valor. Así nació la marca y también se dice que inventó el concepto de alta costura. Hasta ese momento las modistas y los modistos principalmente creaban lo que el cliente quería, es decir, se adaptaban a las necesidades del cliente, pero Worth comenzó a proponer los diseños que él mismo quería y las clientas podían pedir esos diseños creados a medida y así es como de hecho sigue funcionando hoy en día la alta costura. Realizaba 2 colecciones anuales que mostraba en formato de desfile para que las clientas viesen cuál era la propuesta y así realizasen sus pedidos. Básicamente cómo sigue funcionando la alta costura más o menos hoy en día. Durante muchos años, sobre todo hasta mediados del siglo XX, el objetivo de la alta costura era crear las más hermosas piezas que el dinero pudiese pagar. Se trataba de crear piezas muy elaboradas y únicas, lo más exquisito posible. Como ya he mencionado en otros vídeos, a día de hoy la alta costura no es más que una herramienta de posicionamiento para que las marcas de lujo se posicionen en el top del lujo y puedan vender el resto de sus artículos como los bolsos, las gafas y demás a un valor mucho mayor. Creo que más o menos me he explicado y si no, investiga en mis vídeos porque creo que vas a acabar de entender el concepto. El gran cambio en la moda que nos afecta a día de hoy se dio en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento del prêt-à-porter o listo para llevar. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y algunos países europeos comenzaban a recuperarse económicamente. Recordemos que la primera mitad del siglo XX fue súper dura a nivel económico para muchos países por las 2 guerras, la Gran Depresión, en definitiva fue muy duro. Pero con el final de las guerras y las penurias, las economías comienzan a activarse y así es como comienza el capitalismo en estado puro y el consumo por gusto. El sociólogo Gilles Lipovetsky habló de que vivimos en un mercado de sensibilidades. No una economía de productos, sino de sensaciones y emociones. Compramos por una futura vida imaginada, por una falsa sensación de seguridad, para parecernos a alguien o para pertenecer a un grupo. Y este es el concepto con el que comenzó a jugar la publicidad. Los consumidores cada vez fueron más y más bombardeados con publicidad que les hablaba de la felicidad y de una vida mejor.
Como la economía estaba mejor, se comenzaba a consumir por gusto, por ocio o por terapia, algo a lo que hoy en día estamos súper acostumbrados. En el año 1958 se lanzó la primera tarjeta American Express, signo de la aceleración del consumo en los Estados Unidos. Algunas mujeres ya comenzaban a trabajar y a tener su propio dinero, así que evidentemente cada vez los individuos eran más independientes a nivel económico y se gastaban su dinero en lo que querían. Por estas fechas, durante los años 50 y 60, acabó de estallar el modelo del prêt-à-porter, es decir, la producción en masa. Aunque previamente y durante las guerras se había experimentado o se había utilizado la confección en serie y en masa, es decir, producir más cantidad de lo mismo, no se acabó de popularizar hasta que las economías no fueron más bollantes. La gente ya no tenía que acudir a una modista para que le hiciese la ropa a medida o crearse su propia ropa, sino que tenían la posibilidad de acudir a una boutique donde había prendas con un tallaje estandarizado que simplemente podían comprar y llevárselo en ese mismo momento. Esta manera de producir no solamente era muy cómoda para el consumidor, sino que era más barata, porque al producir más volumen los costes se abaratan. Básicamente te sale más caro ir a la tienda de telas, comprar los tejidos, las fornituras y acudir a la modista para que te haga la ropa a medida que simplemente ir a unos grandes almacenes, una tienda y comprar la prenda ya hecha. Que esto es de hecho lo que nos sucede también hoy en día. Con este modelo, las marcas y los diseñadores presentaban 2 colecciones al año con diferentes prendas que se vendían en boutiques y en diferentes lugares. También nació el modelo de rebajas porque ahora podían existir excedentes. Como se crea un volumen X de prendas, a final de la temporada es posible que algunas de esas prendas no se hayan vendido, así que se recurren a las ofertas y a los descuentos para acabar de liquidar todo el producto. Durante bastantes décadas esto era lo más habitual, acudir a la tienda del barrio o a donde sea a comprar la ropa e incluso esperar a las rebajas para obtener chollos o gangas. Pero en el año 1963 nace Zara, que propuso un modelo de negocio revolucionario hasta el momento. Quien era el dueño de Zara, el gallego Amancio Ortega, pensó en invertir la manera en la que se producía. Es decir, hasta ese momento el diseñador diseñaba, compraba los tejidos, patronaba, se hacían prototipos, se daba el ok, se mandaba a producir toda la producción y después esto se enviaba a las tiendas. Todo ese proceso perfectamente podía durar entre 6 y 9 meses. Amancio decidió enfocarse en abaratar los costes para competir en precio y acelerar la producción. Así que comenzó pensando en qué precio quería tener, por lo tanto, a qué precio se debían comprar los tejidos, a cuánto se debía de producir, cuánto debía de costar toda la logística y demás, y así se calculaban todos los costes de producción, desde el producto final hacia atrás y no al revés. Además, contaba con talleres muy cerca de sus tiendas, por lo que si algo gustaba, rápidamente volvían a confeccionar eso de nuevo. Tenía una comunicación muy directa con todas sus tiendas que se ubicaban cerca de su central para poder saber lo antes posible qué es lo que la gente demandaba y qué es lo que no gustaba. Así no había tanto riesgo a la hora de producir. Simplemente creaba pequeñas colecciones de aquello que gustaba mucho y descartaba lo que no gustaba. Abarataba los costes, reducía el riesgo, ofrecía novedad con mucha más asiduidad y además tenía muchas más posibilidades de dar en el clavo porque ya sabía qué es lo que estaba gustando. Aunque inicialmente producía en España, con el paso de los años se dio cuenta de que podía ofrecer precios mucho más competitivos y un margen de beneficio mucho más interesante si deslocalizaba la producción a países con mano de obra barata como China en ese momento. Así fue una de las primeras marcas en Europa y Occidente en deslocalizar la producción. Durante los años 80 y 90, Zara revolucionó la industria, abriendo más y más
tiendas y ofreciendo precios súper económicos nunca antes vistos. Hasta ese momento, y si te fijas en comerciales, en publicidad de los años 80 y 90, por mucho que existiesen marcas en diferentes rangos de precios, siempre se hablaba de los atributos de la prenda, siempre se hablaba de que una prenda quedase bien, de que una prenda fuese de calidad y de que fuese duradera. Atractiva, es elegante, diferente, muy personal. El valor de la durabilidad todavía estaba muy presente en el consumidor, algo que cambió por completo en las siguientes décadas. Hoy en día, la durabilidad o la calidad de una prenda es algo que prácticamente no se tiene en cuenta por la gran mayoría de los consumidores. Y esto es algo que en gran parte le debemos a Zara y a su modelo de fast fashion. Pero la historia no acaba aquí, esto solo es el pistoletazo de salida. Hubo un acontecimiento clave que estoy bastante segura que no conoces, que fue un punto de inflexión enorme para que la industria de la moda sea lo que es hoy en día. Y ese es la finalización del acuerdo multifibra. En el año 1974 se firmó un acuerdo internacional que servía para proteger la industria textil y confección de Estados Unidos y Europa. Este acuerdo limitaba la importación de productos confeccionados fuera de dichos territorios, así que no se podía comerciar con China o India libremente. Esto permitía que siguiese habiendo talleres de confección y fábricas textiles en Europa y Estados Unidos. En 1997, Clinton aprueba la ley NAFTA que permitía producir en países como México. Y posteriormente, el 31 de diciembre del 2003, fecha clave, la World Trade Organization dejó caducar este acuerdo multifibra. Y aquí entraron en juego países que ahora son gigantes de la moda, que tienen una mano de obra muy barata, como India, China y Bangladesh. Antes de esta fecha, el año 2004, todavía existían diferencias dentro de la jerarquía de las marcas de moda. Arriba del todo tenemos la alta costura, que es lo más lujoso y lo más exquisito. Después está el lujo. Después tenemos marcas bridge, que son aquellas que están entre lo que es la moda barata y el lujo, y después teníamos el fast fashion. Pero podíamos encontrar marcas en estos diferentes escalones. Después del 2004, básicamente la moda se polarizó. Solamente teníamos prendas muy caras o cosas muy caras pertenecientes a las marcas de lujo, y prácticamente todo lo demás es moda barata, es moda muy asequible. Se potenció muchísimo el FOMO, del que tanto hablo en otros vídeos, el Fear of Missing Out. Ese miedo a que si no aprovecho la oportunidad voy a estar perdiéndome una ganga, voy a estar perdiéndome el producto o la prenda del momento, de tendencia, o la marca del momento. Básicamente, si ya desde el siglo XVII éramos borregos a nivel de tendencias, ya nos acabamos de convertir en el borreguismo máximo. La ropa es ahora tan barata que olvidamos que es la industria que necesita más mano de obra de todas. No se hace sola. Por mucho que haya máquinas, siempre se necesita un operario detrás de esa máquina. Se estima que 1/6 de la población mundial trabaja en algún punto dentro de esta industria textil. Por si la finalización del acuerdo multifibra no fuese suficiente, en el año 2008 estalló la crisis económica mundial. Esto afectó profundamente la economía de muchísimas familias de clase media, que si antes habían gozado de un estatus o un nivel adquisitivo bastante aceptable, ahora tenían grandes problemas para llegar a fin de mes. Si no podían permitirse pagar el alquiler, la hipoteca o comida, mucho menos iban a poder permitirse comprar ropa. Así que las marcas que ya se habían iniciado en esta producción acelerada tuvieron que ponerse las pilas para bajar sus precios, para que todas esas familias de clase media pudiesen seguir consumiendo al mismo ritmo. Y en este punto sí se desató por completo la guerra de los precios del low cost. De hecho, no solamente en moda, sino en muchos otros sectores. Si observamos prendas de la misma marca,
previas al año 2008 y posteriores al 2008, nos damos cuenta de que las marcas han intentado abaratar costes al máximo para no incrementar sus precios e incluso para bajarlos y para poder ofrecer ofertas muy agresivas. Se cambiaron los botones de metal por botones de plástico, lo mismo con las cremalleras, descendió drásticamente la calidad de los tejidos, se comenzó a prescindir de detalles como forros, acabados, bolsillos, ese tipo de cosas que aportan valor a la prenda y al diseño de la prenda. Hoy en día estamos muy acostumbrados a encontrarnos abrigos sin forros, prendas mal acabadas, chaquetas que no tienen botones o no se cierran de ninguna manera. Es decir, prendas súper sencillas y de mala calidad. Evidentemente, todas aquellas marcas que no se hubiesen subido al carro de la deslocalización, como ya lo había hecho Inditex o H&M en el pasado, comenzaron a producir en países de mano de obra barata. Por ejemplo, muchas marcas estadounidenses hasta ese momento no habían sentido la necesidad de producir fuera de los Estados Unidos, pero en este punto casi todas se marcharon. La calidad de las prendas cayó estrepitosamente. Y después sucedió algo que me parece sumamente interesante y algo que todos deberíamos reflexionar. Cuando salimos de la crisis, o más o menos se salió de esa crisis, los consumidores se habían acostumbrado a comprar ropa tan barata que ya no estaban dispuestos a pagar más por lo mismo. Es decir, ya no estábamos dispuestos a parecer pobres o a no poder permitirnos X prendas al mes o al año como estábamos acostumbrados anteriormente. Ya no íbamos a limitar nuestro nivel de consumo. Así que la industria siguió como estaba, o más bien empeoró. Comenzamos a consumir de manera exacerbada, tratando la ropa como si fuese un producto de usar y tirar. Lo que hemos olvidado o no tenemos en cuenta es que los recursos, tanto naturales como humanos, que son necesarios para producir esa ropa, son limitados y tremendamente valiosos. Pero los precios de la ropa nos hacen creer que somos más ricos cuando en realidad somos cada vez más pobres. Y así es como hemos llegado al punto en el que estamos hoy en día. Por mucho que compremos algunas marcas que no están catalogadas como fast fashion, marcas un poquito más costosas, y no voy a mencionar nombres, la gran mayoría de estas empresas producen en este tipo de países y no ponen el hincapié necesario en cuidar los recursos naturales, humanos y demás, sino que básicamente la gran mayoría simplemente miran sus propios beneficios, porque en esto es en lo que se ha convertido la industria de la moda. Básicamente, el precio de un producto no es indicativo de que la marca haya cuidado los métodos de producción y de confección y haya cuidado a todos los trabajadores en la cadena. No quiero parecer catastrofista, pronto vamos a llegar a una parte más positiva de este vídeo, pero la cosa empeoró un poquito más a partir de los años 2010 con el nacimiento, o mejor dicho, con la popularización de la compra online. Aquí sí ya estamos en un mundo completamente global. Tú puedes vivir en México y comprar algo a China, o vivir en España y comprar en los Estados Unidos. Ahora todo el mundo es un cliente potencial de una tienda online. Aquí nace, cómo no, el gigante chino Shein y el modelo del ultra fast fashion, que es todavía más veloz y más agresivo en precios, ofertas y demás que el antiguo modelo del fast fashion. No voy a entrar mucho en el tema de Shein. Después de ver este vídeo puedes dirigirte a uno que hice hablando del nacimiento de Shein, de sus claves del éxito y de cómo es su modelo de negocio. Ahí explico mucho mejor qué es esto del ultra fast fashion. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto que he explicado hasta ahora. Primero de todo, después de la deslocalización de la producción, los países del eje norte enviaron su producción a países del eje sur. Esto provocó un gran desempleo en el área industrial dentro de los países del eje norte, lo que llamamos los países ricos, y hace que personas con formación o capacidad no tengan las posibilidades que tuvieron generaciones anteriores, al menos en este ámbito industrial y en el ámbito textil. Esto te lo aseguro en persona, que trabajo con emprendedores de moda y soy emprendedora de moda, y aquí en España tenemos una auténtica
falta de talleres y fabricantes textiles porque básicamente no se puede competir por los precios. Las nuevas generaciones han bajado su nivel adquisitivo respecto a sus padres a pesar de tener más formación. Sin embargo, como consumidores no hemos desacelerado nuestro consumo porque tenemos acceso a productos muy baratos, como es el caso de la ropa, que nos hacen sentir ricos, aunque en realidad no tengamos acceso a cosas realmente importantes como la vivienda, la educación o la sanidad, dependiendo del país. Pero ya me entiendes. Ganamos mucho menos que nuestros antecesores, pero consumimos muchísimo más. Para que te hagas una idea, en el año 1980, un estadounidense medio compraba unas 12 prendas, un total de un 7% de sus ingresos. Hoy en día, en 2024, un estadounidense medio compra unas 68 unidades que equivalen a un 3% de sus ingresos. Compramos más por menos. Y que no venga nadie a decirnos que no podemos comprar tantas cosas porque nos sentiríamos pobres y no vamos a permitirnos comprar menos cosas. Hay estudios que apuntan a que solo utilizamos el 20% de nuestro armario y desechamos prendas con muchísima facilidad porque podemos permitirnos comprar nuevas. Gran parte de esta ropa, lejos de ser reutilizada o reaprovechada por otras personas, acaban en grandes vertederos textiles que se ubican principalmente en África, India o en el desierto de Atacama en Chile. Y tengo otro vídeo hablando de esto, de los vertederos textiles, que es alucinante. Otra de las graves consecuencias es el impacto de la producción en el medio ambiente. Y aquí no me voy a extender muchísimo porque tenéis muchos documentales hablando de esto. Por ejemplo, el algodón es la fibra textil más empleada, pero su cultivo requiere del uso de vastas extensiones de tierra y recursos como agua y abonos. Según se explica en el documental de True Cost, BC Cotton es una semilla de algodón modificado genéticamente que supuestamente no requiere de tanto mantenimiento ni uso de pesticidas. Este tipo de semillas se crean y patentan para que los agricultores dependan de una compañía en específico. Monsanto es la compañía más grande de la industria dedicada a las semillas, fertilizantes y pesticidas, que prácticamente tiene el monopolio. Los agricultores compran esta cara semilla esperando abaratar costes de alguna manera, pero no funciona como esperaban y se ven obligados a usar pesticidas de todos modos, que de hecho también pertenecen a la misma compañía. Una semilla que supuestamente les iba a abaratar costes acaba siendo muchísimo más cara. A esto se le llaman narcóticos ecológicos, porque cuanto más usas estos pesticidas, más necesitas para que hagan efecto. Los agricultores acaban gastando una fortuna en estos fertilizantes y el suelo de cultivo se contamina. Además, se ha comprobado que causa graves enfermedades en los agricultores y sus familias. Sorprendentemente, los medicamentos para tratar las enfermedades que desarrollan los agricultores también pertenecen a las mismas compañías como Monsanto. Uno de los países que más algodón produce es la India y en los últimos 16 años ha habido más de 250.000 agricultores que se han quitado la vida debido a los problemas económicos en los que están sumergidos por el uso de este tipo de semillas y fertilizantes. Pierde la vida uno cada 30 minutos. Se trata de la ola de suicidios más grande de la historia. Esto se narra en este famosísimo documental que, si no lo has visto, tienes que ir a verlo. Está clarísimo que debido a la escasa regularización sobre la normativa de aguas residuales en países como China, Nepal o Bangladesh, los residuos de las fábricas se vuelcan en los ríos y arroyos, opacando así el agua, que no deja que la flora y la fauna puedan sobrevivir y afectando así, evidentemente, a la vida y a la salud de los habitantes de la zona. Para que te hagas una idea, la producción de un solo par de vaqueros emplea unos 8.000 litros de agua, que básicamente es la cantidad que una persona consume en un año. La ciudad de Xintang, en Guangzhou, China, se proclama como la capital mundial del vaquero, produciendo unas 800.000 unidades al día. Su río Dong supera 128 veces los límites de cadmio, mercurio, cromo,
plomo y cobre establecidos. Evidentemente, otros de los grandes damnificados son los trabajadores de las fábricas. Al principio, la mano de obra más barata estaba en China, pero cuando la economía de China mejoró y los salarios subieron, las marcas decidieron contratar los servicios de fábricas en lugares más baratos, siendo a día de hoy Bangladesh y Camboya dos de los países con mayor producción textil del mundo. El salario mínimo de Camboya es de $200 al mes y los trabajadores denuncian desde hace muchísimos años que no es suficiente para tener una vida digna. Además, las condiciones laborales en las fábricas son lamentables, siendo muchas veces forzados a hacer horas extra o a no tener días libres. Todos recordamos cómo el 24 de abril del 2013 colapsó una enorme fábrica textil ubicada en Dhaka, la capital de Bangladesh, muriendo 1.134 personas y 2.437 quedaron heridas. A pesar de que los trabajadores se habían quejado previamente de que el estado del edificio no estaba en condiciones, se hizo caso omiso a sus quejas y esto desencadenó en una de las mayores catástrofes de las últimas décadas. Se iniciaron movimientos en otros países para presionar por la reforma de la industria. Más de 200 empresas firmaron un acuerdo o se vieron obligadas a firmar un acuerdo para mejorar las condiciones de salud y seguridad de las fábricas, pero es evidente, si estás un mínimo al corriente de lo que se cuece en la industria de la moda, que todavía no estamos ni cerca de que exista un buen control sobre todas las fábricas, todos los talleres y del estado en el que se producen nuestras prendas. En definitiva, yo sé que este es un tema muy complejo, porque cómo vamos a controlar o cómo vamos a regular lo que se está haciendo en empresas o en fábricas que están al otro lado del mundo. Yo sé que es un melón enorme. Te invito a que dejes en comentarios cuál es tu opinión al respecto y cuál puede ser una posible solución. De momento, y para acabar siendo un poquito más positiva, voy a compartirte cosas que creo que nosotros como consumidores sí podemos hacer para que la industria no se siga desarrollando en este sentido y no tengamos prendas tan malas que duran tan poco, que definitivamente no solo afectan a las personas de ese país, sino que colateralmente nos afectan a todos, porque todos vivimos en el mismo mundo. Primera, y la que yo considero que es más importante, es la desaceleración del consumo. Yo sé que debido a todo lo que ya he explicado en este vídeo, nos hemos acostumbrado a consumir con cierta frecuencia, a sentirnos ricos porque podemos comprar casi lo que queramos cuando queramos, pero tenemos que entender que esto no es lógico si somos personas de un nivel adquisitivo medio. Quizá tenemos que entender que la ropa no es un consumible de usar y tirar, sino que es algo en lo que deberíamos de invertir a largo plazo, como hacían nuestros padres, nuestros abuelos y antecesores. Antes la gente no compraba un par de zapatos cada año, ni muchísimo menos. Creo que lo más relevante es que empecemos a entender la moda de esa manera y que no sigamos consumiendo tan rápido. Yo pienso que aunque no tengamos presupuesto para comprar prendas muy caras, si aunque compremos en esas marcas de fast fashion o moda rápida, consumimos muy poquito, ellas no tendrán otro remedio que cambiar el modelo y hacer cosas más duraderas o trabajar de otra manera, porque ese sistema de la moda rápida y la moda ultra rápida solamente se sostiene si venden gran volumen. Y si no tienen ese volumen, tienen que replantearse o recuestionarse el sistema. Evidentemente, otra de las cosas que podemos hacer es intentar comprar en esas marcas que son sostenibles o que emplean fibras que son más sostenibles o que por lo menos pueden reutilizarse, que pueden reciclarse. Podemos también observar dónde han sido confeccionadas esas prendas y, por supuesto, podemos comprar segunda mano, intercambiar ropa, alquilar ropa, que de hecho es algo que cada vez se está dando más, y creo que este es una parte del business, del negocio de la moda que va a estar proliferando en los siguientes años. Muy probablemente vaya a hacer un pequeño vídeo, una pequeña explicación acerca de cuál es la situación de este tema del alquiler de la ropa, porque creo que sí que va a estar bastante en el futuro de la moda.
Acostumbrémonos también a remendar, a reparar más nuestras prendas y a no tratarlas como cosas de usar y tirar. Y algo muy importante que a mucha gente le cuesta entender es que no necesitamos tampoco lavar nuestra ropa cada vez que la utilizamos. Nuestras lavadoras lavan por fricción, no solo por el jabón. Así que cada vez que lavamos una prenda, esta se deteriora debido a la fricción o el impacto que ese lavado tiene sobre las fibras de nuestro tejido. En definitiva, creo que como consumidores hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer para que la industria no siga teniendo este rumbo tan perjudicial para nuestro medio ambiente y los trabajadores que están en otros lugares lejanos, pero que no dejan de existir, no dejan de ser personas con sus derechos. Como conclusión, personalmente quería compartiros que creo que el problema es tan grande como el sistema económico en sí, que necesita de un consumo constante para seguir creciendo. Pero no podemos considerar la ropa como un producto simplemente deseable y sin valor, como lo hacemos ahora mismo, porque los recursos que se necesitan para la producción son demasiado valiosos para tratarlos como si nada. Yo creo que una de las soluciones más importantes es comprar menos y comprar con cabeza. Y de hecho, poniéndome un poquito más profunda, creo que está súper demostrado que cuanto más vinculamos nuestra felicidad con lo material, más infelices somos. Cuanto más trabajemos a nivel individual en ser felices y satisfacer nuestras necesidades con otro tipo de cosas que no sean físicas, tangibles y con el consumo, vamos a ser más felices y podremos vivir en un mundo menos intoxicado y más saludable a todos los niveles. Me encantaría que dejases en comentarios tu reflexión acerca de todo lo que he dicho. Ya sé que es muchísima información, pero quería hacer como un repaso muy rápido para que podamos entender cómo estamos en el punto en el que estamos. Y como bien he dicho, hay muchas lecturas y documentales con los que te puedes informar mucho más acerca de la situación actual de esta industria. Sígueme, déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.